Bienvenidos al módulo 5 y final del curso de prescripción de actividad y ejercicio en el paciente oncológico. En este módulo revisaremos las recomendaciones para la prescripción de ejercicio en el paciente oncológico. Nuevas pautas de ejercicio para personas con cáncer. En cuanto a las nuevas pautas, realmente el Colegio Americano se reunió el 2018 en un panel de expertos para ver qué tan adecuado era la prescripción de ejercicio para personas sanas y personas con cáncer y qué evidencias se habían encontrado en la efectividad de un tipo de entrenamiento sobre otro. A partir de aquí, se emitieron nuevos conceptos que básicamente buscan saber si la meta mínima de 150 minutos por semana podría llegar a ser efectiva en las personas. Por esto aparece la metodología FIT, que es frecuencia, intensidad, tiempo, tipo de ejercicio, para la prescripción de ejercicio de las personas sobrevivientes de cáncer. Por consenso, se decidió que en cuanto a la frecuencia, lo mínimo debe ser realizar ejercicio 3 veces por semana. Recomendaciones básicas de ejercicio. Entrenamiento aeróbico de intensidad moderada desde 30 minutos al menos 3 veces por semana por 8 o 12 semanas. Adicionar entrenamiento de fortalecimiento muscular al menos 2 días por semana con 2 series de al menos 8 a 15 repeticiones por ejercicio con un 60% de repetición. Los programas con entrenamiento de la fuerza solo son eficaces para mejorar aspectos relacionados con la calidad de vida. Los programas de entrenamiento supervisados son más efectivos en cumplir objetivos del ejercicio. Claramente esto es lo que el paciente va a hacer en el lugar de entrenamiento de forma supervisada, pero hay que fomentar a que se mantenga activo la mayor parte del tiempo posible y retomar algunas funciones que tenía antes, que si bien no son ejercicios físicos, sí son actividad física y estas son subir y bajar escaleras, salir a comprar, hacer tareas del hogar según la capacidad del paciente para reactivarse y siempre estar en movimiento. En cuanto a la intensidad, insistir que se debe trabajar según la tolerancia del paciente al esfuerzo. Si no logra la frecuencia cardíaca o si está bajo un medicamento que impide o bloquea la respuesta cardíaca que pueda tener al ejercicio, se trabaja con la escala de Borg. Si no se puede por la condición del paciente, también se puede partir con intensidades bajas e ir adaptando al paciente poco a poco a la intensidad ideal. En cuanto a la duración, va desde los 10 minutos en adelante. También está permitido realizar cuantas pausas sean necesarias para el paciente y se le da la posibilidad de terminar la sesión en cortos periodos de tiempo de ejercicios. Pero cada vez debe ser más largo hasta completar la sesión de corrido sin cambiar la frecuencia, que mínimo debe ser 3 veces por semana. Recordar que hay principios del ejercicio en los cuales podemos encontrar la sobrecarga, sobrecompensación, que solo se logra cuando la frecuencia cardíaca es más alta de lo que está habituado el paciente. Entonces se debe cumplir con los 150 minutos a la semana de ejercicios a intensidad moderada o de 75 minutos a la semana de intensidad alta. Tener ojo de lo subjetivo que puede ser la intensidad, porque si tengo un paciente con fatiga y le pido que realice un ejercicio considerado suave, puede ser para él un ejercicio de gran intensidad o muy extenuante, por lo que debe tener que objetivar el paciente un promedio de gasto de MECs, que son un gasto energético para que se cumpla con los 1000 a 1500 MECs de gasto a la semana. Volumen de ejercicio recomendados para cada efecto colateral. Ya se ha hablado en clases anteriores de los efectos colaterales que el cáncer tiene sobre la función física en los pacientes y cómo el ejercicio ayuda a los síntomas. Revisaremos qué volumen de ejercicio, qué frecuencia están indicadas y cuál es la mejor opción en cada tipo de evento adverso. En el caso de la ansiedad, se recomienda de 6 a 12 semanas por lo menos, cuando se trabaja solo el ejercicio aeróbico, que es el que tiene mejor evidencia en mejorar los síntomas de ansiedad. Se solicita que ese proceso de la frecuencia cardíaca se mantenga entre 60 a 80% de la capacidad máxima o del 60 a 80% del VO2 máximo. La duración, en lo posible, llegar a los 30 a 60 minutos, recordando que no siempre la persona va a poder llegar de un inicio a este tiempo. Si hablamos del trabajo de fuerza en este tipo de pacientes, no tiene tanta evidencia el ejercicio por sí solo. Se recomienda combinarlo con ejercicio cardiovascular, que sí ha demostrado que es mucho mejor en el proceso. Importante trabajar en intensidad moderada a vigorosa versus la baja intensidad, pero siempre considerando la capacidad del paciente. En cuanto a los síntomas depresivos, sabemos que el trabajo aeróbico tiene un gran impacto, en especial
cuando se realiza en un 60-80% de la frecuencia cardíaca máxima durante 30-60 minutos, 3 veces por semana, por lo menos por 12 semanas. Cuando son supervisados o guiados se ven mejores resultados. También se ve este tipo de respuesta cuando se trabaja sobre 180 minutos en la semana. El trabajo solo de fuerza sí tiene mayor evidencia en este caso porque en parte mejora la funcionalidad del paciente e disminuye los síntomas depresivos, pero el volumen de estos ejercicios no está bien definido. Sí se sabe que si realizo 3 veces por semana a una capacidad de 85% de una repetición máxima en 3 a 4 series con 8 a 12 repeticiones durante 6 a 12 semanas, puede ser útil en estos pacientes. En cuanto al síntoma de fatiga, el trabajo cardiovascular o aeróbico, idealmente cuando se realiza sobre un 65% de la frecuencia cardíaca máxima durante 30 minutos, mínimo 3 veces por semana por 12 semanas, no hay una relación dosis-respuesta bien definida, pero estos beneficios se ven a los 180 minutos mínimos por semana. En cuanto al trabajo de fuerza en fatiga, encontramos que un ejercicio programado por lo menos de 2 series de 12 a 15 repeticiones máximas, que sería un 65% de la repetición máxima como mínimo, en un plan supervisado con una duración mínima de 12 semanas, tiene efectos favorables para mejorar la fatiga. En el caso de uso de trabajo aeróbico y fuerza en conjunto, aeróbico sobre un 65% de la frecuencia cardíaca máxima y un trabajo de fortalecimiento con 12 a 15 repeticiones con una duración global del ejercicio de 30 minutos mínimos, realizados 3 veces por semana por 12 semanas. Cuando observamos el efecto del ejercicio sobre los indicadores de calidad de vida relacionados con la salud, la evidencia nos indica lo siguiente. El ejercicio cardiovascular entre 60 a 80% de la frecuencia cardíaca máxima puede tener muchos beneficios en cuanto a la calidad de vida de los pacientes sobrevivientes de cáncer. Se recomienda que la duración mínima sea de 30 minutos y 2 a 3 sesiones de entrenamiento por 12 semanas. Mejora aún más cuando el trabajo es supervisado y o mixta, o sea, trabajo supervisado y trabajo en casa. El trabajo de fortalecimiento muscular a una capacidad de 60 a 75% de una repetición máxima o un RM en 2 a 3 series de 13 a 15 repeticiones durante 12 semanas puede tener efectos importantes para el paciente y aumentan si el trabajo es supervisado. Evidencia fuerte. Linfedema y función física. Una parte donde existen cambios significativos con respecto a recomendaciones anteriores es en el papel que tiene el ejercicio que puede tener para evitar o manejar el linfedema. En el caso de los pacientes sobrevivientes de cáncer, encontramos que el linfedema es muy frecuente, sobre todo tras cirugías de vaciamiento ganglionar, lo cual dificulta el retorno de la linfa. Un ejemplo es el miembro superior, donde la mayor cantidad de ganglios linfáticos se encuentra en torno a la axila, por lo que cuando tenemos un cáncer de seno, este también drenaría hacia el mismo sector. Entonces, cuando existe cirugía y se retiran algunos ganglios, el retorno de la linfa del miembro superior es más lento y tiende a congestionarse, generando la retención de líquido. En el caso del ejercicio cardiovascular, no tiene un efecto confirmado en la prevención y manejo de los síntomas del linfedema, pero en las personas que tienen riesgo de linfedema, sí está indicado el trabajo de fortalecimiento muscular. El trabajo debe ser muy progresivo y empezar con cargas muy bajas e incrementar de a poco. Se calcula que el mejor efecto se ha observado en cargas de 60 a 70% de la repetición máxima, permitiendo 8 a 15 repeticiones por ejercicio, 1 a 3 series, 2 a 3 veces por semana, siempre supervisada sobre todo al inicio del proceso. Si ya tenemos un paciente que está bien instruido, podríamos darle un poco más de libertad, pero de igual forma estar pendientes de los ejercicios. Un tipo de ejercicio que también podría traer beneficios es el trabajo aeróbico más fortalecimiento, pero principalmente por el fortalecimiento, por lo que podemos ver que el trabajo cardiovascular no está contraindicado para los pacientes con linfedema, pero no es específico o mejor para los síntomas y la prevención. Entonces, importante trabajar grandes grupos musculares con isometrías, movimientos grandes y contracciones. Otro concepto importante que revisar es la función física, autonomía e independencia de la persona y cómo el ejercicio puede mejorar la independencia de las personas sobrevivientes de cáncer.
Se ha demostrado que el trabajo cardiovascular es indispensable. Trabajar entre un 60 o un 80% de la frecuencia cardíaca máxima por 30 a 60 minutos, 3 veces por semana, por 8 o 12 semanas, supervisado para tener mejores resultados. El trabajo de fuerza también está indicado y demostrado que tiende a mejorar la contractibilidad de los músculos, por lo que mejora la capacidad física y eso aumenta la seguridad en el paciente, permitiendo menos dependencia. Ejercicio de fortalecimiento entre 60 a 75% de la repetición máxima que permitan realizar de 8 a 15 repeticiones de 2 series como mínimo, 2 a 3 veces por semana por 8 o 12 semanas. Recordar que posterior a estas 12 semanas de entrenamiento hay que incentivar al paciente a que mantenga ese nivel de ejercicio y mantenga el efecto beneficioso. Y el trabajo cardiovascular más el fortalecimiento, donde se va a trabajar al 60-85% de la frecuencia cardíaca en el aeróbico y el fortalecimiento de 60 a 75% de un RM. El aeróbico debe tener entre 20 a 40 minutos y el fortalecimiento debe constar por lo menos de 2 series de 8 a 12 repeticiones. Contraindicaciones para el ejercicio. Una parte importante de la prescripción de ejercicios y de aumentar la seguridad del paciente es saber cuáles son las contraindicaciones, que si bien son mínimas, son bastante específicas tanto para la población general y otras específicas para las personas sobrevivientes de cáncer. En este caso, hay que tener en cuenta enfermedades que pueden no estar controladas, compensadas, sintomáticas o generan riesgo de síncopes, caídas o lesiones. Contraindicaciones para el ejercicio. Insuficiencia cardíaca, pacientes con síntomas no cardíacos. Síntomas no controlados de falla cardíaca, síntomas como disnea, ortopnea, treptopnea, edema de miembro inferior. Contraindicado el ejercicio hasta que el médico indique lo contrario y nos dé el pie para el inicio. Miocarditis, inflamación del tejido miocárdico que se puede dar por el mismo tratamiento de la quimioterapia, ya que baja el sistema inmune y entra con mucho más facilidad virus y bacterias atacando el corazón. Infarto agudo del miocardio reciente. Se necesita una alta médica y orden del retorno del ejercicio. Enfermedades infecciosas agudas. Estados febriles, síntomas respiratorios, dificultad para tragar, al respirar, dolor de garganta, tos, secreción nasal. No solo es contraindicación por temas de COVID, sino también porque el tipo de paciente que tratamos es un paciente frágil, por lo que va a facilitar, por ejemplo, un estado de deshidratación, una hipoactiva, pielonefritis, cálculos renales, entre otros que pueden generar dolor que impidan realizar ejercicio. Enfermedades metabólicas son otra contraindicación de ejercicio si se encuentran descompensadas. Tirotoxicosis, las hormonas tiroideas están aumentadas en la sangre y el corazón sufre la consecuencia de ello, porque pueden presentarse taquicardias, infarto agudo del miocardio, arritmias, mixedema, diabetes mellitus no controlada, tener polidipsia, polifagia, pérdida de peso no relacionada con el cáncer nos podría estar avisando una descompensación. Deterioro mental o físico que llegue a una inhabilidad para el ejercicio. Deterioro del estado de conciencia, afecciones cognitivas o psicosis, personas que no sigan órdenes simples y o complejas no pueden hacer ejercicio, afasia. Contraindicaciones específicas de los sobrevivientes de cáncer. Ejercicio en las siguientes 2 horas a la sesión de quimioterapia oral o radioterapia, porque la quimioterapia puede generar efectos incómodos y generar un estado de deshidratación. Aumento de proteínas en la sangre que puede facilitar la falla renal, por lo que puede generar síntomas de disautonomía. Quimioterapia intravenosa en las 24 horas siguientes. Los síntomas son mucho más marcados. La anemia con hemoglobina menor a 8 gramos por decilitro y hasta que la hemoglobina suba hasta 10 gramos por decilitro, por riesgo de mareos, síncopes y cefalea. Trombocitopenia menor a 50.000 decilitros, en especial en ejercicios de impacto, ya que puede producir hematomas y sangrado. Náuseas o vómito agudo en las 24 o 36 horas previas a la sesión de ejercicio. Ejercicios de fuerza muscular en extremidades con presencia de catéter permanente. Neurotoxicidad mayor a grado 2. Hay que evitar los ejercicios de equilibrio. ¿Cómo armar la historia clínica del paciente? Al momento de implementar las guías del Colegio Americano, lo importante siempre es pensar que el paciente es el centro de atención. Para esto debemos saber su historia clínica, quién es, su patología, qué lo trae a nosotros, en qué estadio se encuentra, qué tratamiento está siguiendo, entre otros.
Realizamos una ficha clínica donde queda consignado nombre, fecha de nacimiento, sus datos personales relevantes, número de contacto en caso de emergencia o evento adverso, diagnóstico, fase de cáncer. Historia clínica completa. La historia clínica parte con la identificación del paciente, sus datos personales, anamnesis remota y anamnesis próxima. Anamnesis, ya sea remota o próxima, lo que debemos preguntar en los pacientes es lo siguiente: el estado actual, el tipo de cáncer, tipo de evolución, tratamientos recibidos, fase actual de tratamiento, complicaciones. Recordar que aunque el cáncer se puede dar en cualquier etapa de vida, hay un grupo etario que tiene más probabilidades de verse afectados, siendo los mayores de 55 años, donde podemos encontrar más comorbilidades como hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, infarto agudo del miocardio, etc. El hábito de ejercicio, actividades que realiza. Otros hábitos de vida, ya sea tabaco, alcohol, drogas, antecedentes mórbidos, antecedentes del cáncer, fármacos, hábitos, alergias, hospitalizaciones, cirugías, red de apoyo, programas de apoyo, ayudas técnicas, síntomas cardiovasculares, síntomas metabólicos, antecedentes cardiovasculares, personales y familiares. Examen físico. El examen físico debe estar enfocado en generar indicadores. El examen físico tenemos la antropometría básica, que es el peso, la estatura, el índice de masa corporal, circunferencia del abdomen. Signos vitales: la saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, presión arterial. Evaluación de postura, evaluación subjetiva de fuerza por segmentos. Esta debe ser comparativa. La evaluación de flexibilidad y movilidad articular. Pruebas funcionales y cardiovasculares. Entre ellas tenemos el test de Ruffier, el test de marcha 6 minutos, sit-to-stand, etc. Para una adecuada exploración física necesitamos unos instrumentales mínimos porque trabajamos con personas de riesgo y el trabajo es supervisado para mejorar la seguridad del paciente. Necesitaremos un tomapresión o esfigmomanómetro, fonendoscopio, una cinta métrica, un pulsómetro, oxímetro o saturómetro, camilla, pesa de grado médico y tallímetro. Es ideal tener todos estos elementos ya que podemos monitorizar a nuestro paciente en cada sesión. Evaluar al paciente. Los signos vitales, la técnica del esfigmomanómetro, hay que compararlo con el pulso del oxímetro y la toma manual. En estos pacientes es esperable tener bradicardia o taquicardia. Lo más importante es que el ritmo sea regular. Si por alguna razón no lo es, podría ser arritmia, por lo que se debe avisar al médico tratante. En el peso y la estatura, la altura se debe parar firme apoyado en la pared con la mira hacia adelante y se alinea la comisura ocular con el tragus del oído. Esto es el plano de Frankfurt, donde se debe medir correctamente la altura. En la medición de peso es importante que no tengan nada en los bolsillos y es aún más exacta si el paciente hizo sus necesidades biológicas. Exploración de fuerza y flexibilidad. En miembro superior pedimos la movilidad de la articulación de hombro. Para medir la fuerza debe ser contra resistencia. Inspección de extremidades. Test y/o pruebas funcionales. Para continuar la exploración física es bueno seguir generando indicadores en el paciente y esta vez lo vamos a hacer con pruebas funcionales. Pruebas funcionales. RITCH test o test de alcance, test de sentarse y pararse del piso. Consta de 20 puntos si lo hace sin problema, 2 puntos menos por cada apoyo que realiza adicional. Equilibrio monopodal y 4 pruebas de fuerza del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que son flexión de pecho, modificadas en 1 minuto, sentadillas en 1 minuto, abdominales en 1 minuto y extensión lumbar medido en centímetros. RITCH test. La prueba de alcance funcional o FRT mide el equilibrio dinámico en una tarea simple relacionado con el riesgo de caída en adultos y adultos mayores frágiles. ¿Cómo se realiza? Se le pide al paciente que se pare al lado de una muralla sin tocarla, de pie, con los brazos extendidos en 90 grados de flexión de hombro, con el puño cerrado en un alcance máximo hacia adelante, con la base de apoyo en 2 pies fija. Se registra la posición inicial en la cabeza del tercer metacarpiano en la vara a medir. Indicar al paciente que se aleje todo lo que pueda hacia adelante sin dar un paso. Se registra la ubicación del tercer metacarpiano. Se realiza 3 intentos y se anota el promedio de los 2 últimos. Los criterios de detención. Los pies del paciente se elevaron del suelo o cayeron hacia adelante.
Muchos pacientes fracasan esta prueba, por lo que se debe proteger al paciente por el frente. Medidas. De 10 pulgadas o 25 centímetros o más, hay un bajo riesgo de caída. De 6 pulgadas o 15 centímetros a 10 pulgadas o 25 centímetros, el riesgo de caída es 2 veces mayor a lo normal. De 6 pulgadas a 15 centímetros o menos, el riesgo de caída es 4 veces mayor a lo normal. No dispuesto a alcanzar, el riesgo de caída es 8 veces más de lo normal. Una serie de factores ejercen una gran influencia en esta evaluación. La investigación reveló que la estrategia de movimiento y una flexibilidad espinal reducida afectan la distancia de alcance. Test de apoyo monopodal. Valoración del equilibrio estático. Pararse con los brazos cruzados y las manos en los hombros. Levantar una pierna en flexión de rodilla y cadera a 90 grados. Si es mayor a 5 segundos, no hay riesgo de caída. Si es menor a 5 segundos, hay riesgo de caída. 4 pruebas de fuerza del Colegio Americano. Una forma de medir fuerza son los entregados por el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Estos se encuentran validados. Las 4 pruebas de fuerza del Colegio Americano son flexión de pecho modificada, que son la mayor cantidad de flexiones en un minuto. Abdominales en un minuto, son abdominales cortos realizados en un minuto. Extensión lumbar, se mide la distancia entre el mentón y el piso. Sentadillas en un minuto, se puede realizar sobre la silla mediante el sit-to-stand. Esto ha sido todo por este curso, muchas gracias, nos vemos.